Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar conectado. En breve vamos a dar inicio al webinar del día de hoy, que lleva por tema evaluaciones de riesgos biológicos. Un tema bastante importante, tomando en cuenta nuestra coyuntura, el rebrote, que ya está confirmado, no solamente en Nicaragua, en el mundo. Y bueno, hay que dominar algunas técnicas importantes en relación a qué podemos y cómo podemos hacer las empresas al interno para poder mantener de alguna manera correctamente identificado este riesgo biológico. Ya en breve damos inicio, por favor manténganse atentos, un par de minutos y comenzamos. Buenas tardes a todos. Dando honor a la puntualidad, vamos a iniciar con este tema. Este es una colaboración que como Prosiga Consultores estamos haciendo pues como en la comunidad empresarial, con todo el pueblo de Nicaragua. Este es uno de los puntos que ahora mismo pues, está demandando bastante nuestra atención, tanto dentro de las empresas, fuera de las empresas, instituciones privadas, públicas, ONG y el mundo de forma general. Vamos a hacer referencia a algo muy interesante, que es nuestra evaluación de riesgos de lo que establece nuestra legislación y lo que establece nuestra normativa en Nicaragua. Antes que todo, por favor, agradezco a los que están a través de Facebook Live. Posteriormente vamos a estar subiendo el video en nuestro canal de YouTube, Cultura Preventiva Nicaragua. También lo van a tener acceso a él a través de Facebook. Y básicamente lo que estamos intentando hacer con esto es, ¿qué tenemos en Nicaragua? ¿Qué hay? Ahora con lo que estamos escuchando con la nueva cepa, o sea, ¿qué vamos a esperar? ¿Qué nos enfrenta para el próximo año, 2021? ¿Qué estamos haciendo las empresas? Porque estamos bajando la guardia y de una manera estrepitosa, que es lo más triste, lo más lamentable. Yo creo que esto no es del asombro de nadie. Uno realmente va a un centro comercial, va a un mercado popular y realmente nos damos cuenta que por lo menos el 50% de la población ha bajado la guardia en relación a las medidas de seguridad, a las medidas de bioseguridad, a las medidas sanitarias que nosotros deberíamos de estar implementando dado el contexto del COVID-19. Pero ¿qué vamos a ver? A ver, no vamos a comentar nuevamente lo que ya sabemos, sino vamos a aprender sobre una herramienta muy importante para nosotros las empresas, sobre todo que somos los que estamos obligados a tener una buena identificación de estos controles, de estos riesgos, para poder simplemente establecer las mejores acciones que vayan a atenuar esas incidencias o esas posibles situaciones que están vinculadas con el COVID-19. Y vamos a ver, ¿no? Un poco el contexto de lo que tenemos ahora mismo, un poco el contexto de lo que ya estamos comenzando a ver. El tema del rebrote, y no es tanto del rebrote, sino la nueva cepa ya es oficial, ya está en las páginas de la OMS, y por lo tanto, pues tenemos que reconsiderar si efectivamente lo que hemos hecho hasta hoy fue suficiente o simplemente pues hay que hacer todavía muchísimo más en relación a esto. Y vean el contexto de lo que manejamos nosotros en el 2020 a nivel de las empresas. O sea, mantuvimos un nivel de alerta y de protección bastante bueno, muy aceptable,
pero estamos comenzando a ver que está decayendo esa protección, está comenzando a decaer todas esas iniciativas, todas esas buenas acciones que en algún momento desarrollamos. Y esto indudablemente que nos deja en una situación de indefensión. Vamos a ver la evaluación, el procedimiento que normalmente nos facilita el Ministerio del Trabajo. Es un procedimiento bastante sencillo, adaptado a lo que está establecido en la normativa de riesgo biológico. Nuevamente, en nombre del equipo de Prosiga Consultores, les agradezco por estar conectados. Esto es parte de un agradecimiento. Sé que hoy, 22, pues un poco tomar esta iniciativa quizás es un poco tarde. No obstante, nunca es tarde para hablar un tema que es súper importante, sobre todo por lo que la última noticia que nos dimos cuenta hace un par de días en relación a esto de lo de la nueva cepa del COVID-19. Entramos en materia. Vamos a ver el alcance legal, y cuando digo el alcance legal me refiero a que nos fuimos a todos lados a buscar información sobre qué hacer en relación al COVID-19, pero nunca fuimos a donde teníamos que irnos. Y eso es una realidad que me he encontrado en muchas de las empresas en las que he trabajado en este año. Claro, aparentemente todo lo que nosotros teníamos desarrollado hasta el día de hoy como empresa era muy bueno y realmente es un esfuerzo bastante loable. No obstante, nos fuimos muy largos y realmente tenemos que estar claros que nosotros antes de irnos afuera tenemos que ver qué es lo que tenemos adentro. Existieron muchas críticas en relación a esto, que el Estado nunca dijo nada, que nunca se pronunció, que esto y lo otro, que para papá, qué barbaridad, no tenemos referencia, y nos fuimos a la OMS, nos fuimos a la OPS, nos fuimos a la OIT, a las recomendaciones de las organizaciones empresariales, etcétera. Pues no está mal. No está mal hasta cierto punto, en el sentido de que nosotros estamos obligados a cumplir en primera instancia con nuestra legislación. Y cuando digo con nuestra legislación, es que este es el último compendio que ha sacado el Ministerio del Trabajo, y en este compendio del Ministerio del Trabajo está una normativa de riesgos biológicos. Y esta normativa de riesgos biológicos, cuando la comenzamos a analizar, ¿no? Porque el COVID nos mandó a leer nuevamente, nos dimos cuenta que el 85% de lo que está contenido, por ejemplo en este libro en particular, en la página 477, dice que el 85% aplica exactamente a todo lo que nosotros hemos hecho desde el punto de vista del control del coronavirus. Y es tanto así que los anexos de la normativa inclusive incluyen el coronaviridad. Aparece dentro del anexo 1, dentro de la lista de todas esas gérmenes, todas esas bacterias, virus, parásitos, insectos, entre otras cosas, está incluido la cepa del coronavirus. Entonces, estaba, inclusive, vamos a darnos cuenta a través de esta metodología que vamos a ver un poco rápido el día de hoy, cómo dejamos desapercibido, o inclusive dejamos abierto una situación legal bastante delicada en relación a las actuaciones correctas del país, legales, que nosotros como empresa tenemos que cumplir. Yo sigo sin ver empresas que tengan evaluaciones específicas de riesgo biológico. Y fíjense que es interesante, porque cuando vemos las evaluaciones de las empresas, incluyen el tema del coronavirus, pero lo incluyen como un peligro más, y no exactamente como una evaluación profunda de todos esos factores que pueden incidir a nivel laboral. Entonces, esto es lo que les traigo, ¿no? De cómo se articula esta normativa y qué es específicamente una evaluación de riesgo, para que la entendamos y veamos un poco a lo que nos obliga a hacer esta evaluación de riesgo. Los que ya conocemos y estamos bastante familiarizados con el tema de las evaluaciones de riesgo laborales del Ministerio, sabemos que de una evaluación salen todas las acciones que tenemos que implementar para poder contrarrestar cada situación que se va presentando en el mundo del trabajo, ¿no? Relacionado al COVID. Vamos a ver como segundo tema la gestión de riesgos biológicos con en el COVID-19. Y aquí, ¿no?, en la gestión de riesgo vamos a darnos cuenta de que inicialmente la normativa se pensó en ciertos sectores económicos, ¿no? Aquellos sectores que estaban vinculados con los alimentos, aquellos sectores que estaban vinculados con los animales, el manejo de la tierra, el manejo de los desechos, o sea, basura, lixiviados, entre otros. Y ahora, porque es cierto, nadie se lo esperaba, pero ahora vemos cómo el tema del manejo y el dominio de la normativa de riesgos biológicos prácticamente está extendido a todos los sectores económicos del país, perdón.
Vamos a ver sobre el control de los riesgos en los lugares de trabajo, un poco lo que hemos hecho y lo que deberíamos de seguir haciendo. Como consultor, desde el punto de vista de prevención de riesgos laborales, he tenido la oportunidad de conocer muchas empresas con muchas excelentes ideas, yo lo felicito. Y vamos a comenzar a intercambiar un poco de qué se está haciendo, ¿no? Y qué podremos hacer para aumentar más ese factor de seguridad que como empresa, que como empleador estamos obligados a hacerlo. Vamos a ver el tema de la elaboración de los protocolos de bioseguridad. Aquí solamente lo vamos a ver rápidamente. Si alguien está interesado, yo les puedo facilitar un formato aplicado a la legislación de Nicaragua, porque sí es cierto de que en Nicaragua no tenemos un protocolo específico. Esto está basado en un protocolo colombiano. No obstante, pues sí es cierto que me tuve que ir y ver un poco, basado en la evaluación de riesgo, todas las modificaciones que nos da nuestra legislación. Entonces, es un protocolo que está bastante adaptado, está muy bien desarrollado e incorpora todos esos elementos que realmente no podemos pasar desapercibidos. Vamos a ver algunos ejemplos de los protocolos y un poco, para terminar, el tema de los retos y desafíos. Bien, midiendo la línea del tiempo, esto es para que veamos cómo ha venido evolucionando el mundo de la prevención de riesgos laborales en Nicaragua. Empezamos en el 93, en 1990, para tener una referencia, no teníamos nada. De hecho, el compendio específicamente indica que empieza a partir de 1993 al 2019, a 2020, lo que vamos a la fecha. Entonces, antes del 93 era poco o nada lo que teníamos. Básicamente lo que teníamos a nivel del Código del Trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, el Código del Trabajo, lo que teníamos establecido a través del artículo 100 al 129, básicamente, ¿no? De clasificación de accidentes, enfermedades, obligaciones del empleador, trabajador, cuando sí, cuando no, eximencias, entre otras cosas, que fueron en su momento muy propicias, muy correctas, muy adecuadas, porque ustedes saben que todo texto fuera de su contexto, pues es puro pretexto, ¿no? Por lo tanto, hay que saber decir de que correctamente lo que teníamos para ese entonces, basado en el estándar, en el nivel de nuestras industrias, pues quizás era lo que necesitábamos en ese momento. A partir de 1993 se comienzan a ver las necesidades de comenzar a implementar instrumentos de control, ¿ya? Guías orientativas hacia los empleadores, y comenzaron a aparecer las primeras, ¿no? Que de hecho se publicaron en septiembre del 93. Dentro de estas primeras están las normas ministeriales sobre las disposiciones de higiene y seguridad de los equipos de trabajo, el sector eléctrico, las normas de la construcción, de los equipos e instalaciones eléctricas, de las enfermedades profesionales, de los EPP, del tema organizativo, todo. Para el 2001 teníamos ya todo bien correcto desde el punto de vista de las comisiones mixtas, de la higiene y seguridad en los áreas de trabajo, de las empresas constructoras, la ratificación de las normativas, la protección del mar, plaguicidas, sustancias, RTO, entre otros. En 1900, para el 2003, que esta es la parte del tema del día de hoy, para el 2003 nosotros tenemos, 2006, tenemos la normativa de prevención de riesgos biológicos. Desde el 2006, o sea, hace 14 años, tenemos una normativa de riesgos biológicos. Y créanlo, nosotros cuando andamos en las empresas y universidades con la normativa de riesgos biológicos, no sabíamos nada de la normativa de riesgos biológicos. Hay colegios que están pensando en el retorno para el año que viene, y cuando se les preguntan, ustedes así, ya estamos listos, que lo otro, hicimos una evaluación de riesgos biológicos, que aquí, que allá para acá, y cuando se les pregunta, ¿basado en la normativa de Nicaragua? Y entonces dicen, ups, pues no, utilizamos una normativa internacional. Y es eso lo que te quiero traer a colación en esta oportunidad que tengo con ustedes, de explicarles de que sí, efectivamente, nosotros tenemos instrumentos legales, orientativos, procedimientos y herramientas que nos pueden ayudar, basados en el cumplimiento legal de nuestro país. Pero que recuerden que nosotros estamos obligados a cumplir lo que está requisitado en nuestro país. Si ya después queremos incorporar otros elementos que están allá afuera, ya sea OMS, OPS, OIT, organizaciones empresariales, estándares de transnacionales, multinacionales, corporativos, etcétera, no hay ningún problema.
pero iniciando básicamente el cumplimiento de lo que nosotros tenemos establecido aquí en Nicaragua, en nuestro país. Y eso es lo que vamos a conocer un poco de la normativa, yo buscando, porque al final también quería tenerlo impreso para un poco rayar, ir viendo, validando, ir asesorándome de los puntos críticos. Entré a la página web en internet, ahí está, de hecho nos aparece en Word y nos aparecen inclusive con los anexos, que es algo muy importante. En la normativa, en el compendio que nosotros tenemos, no están incluidos los anexos. En el documento que está en internet sí están incluidos los anexos. Y está en Word, que es lo interesante en este sentido. Revisándolo, es el mismo, ¿verdad? Entonces, al final vamos a ver algunos de los principales artículos y vamos a ver cuáles son las obligaciones que da esta normativa en función a los empleadores, sobre todo tomando en cuenta el tema del COVID-19. Bien, un tema, nosotros hemos escuchado bastante el bioseguridad. ¿Ok? ¿Y qué es bioseguridad? Pues es un conjunto de medidas de prevención y control destinada a proteger la salud y seguridad de todos los trabajadores expuestos a riesgos biológicos. Eso es, o sea, seguridad biológica, bioseguridad. Ahora, desde el punto de vista del alcance de la normativa, porque aquí viene algo que es a quienes entramos dentro de esta normativa. Es cierto, la normativa en su momento se pensó, como les decía, para ciertos sectores económicos, pero hoy aplica para todos. El tema del COVID-19 es indistinto si son el sector alimenticio, si son el sector servicios, construcción, mar, eléctrico, etcétera. No, es indistinto. Todos estamos con el mismo nivel de probabilidad de contagiarnos ante esta enfermedad. Y ahora en esta semana, después de que salió la noticia, lo del Reino Unido, pues estuve un poco documentándome y los científicos de la OMS dicen que sí, ya lo confirmaron que efectivamente hay una nueva cepa, ¿ya? Una mutación del COVID. Lo que no es tan claro, y dentro de esa cepa lo que sí está claro es que es más contagiosa, pero lo que no está claro es que sí ha modificado su capacidad de ser más letal para la salud del ser humano. Entonces, entre lo que se decide en esto y lo otro, ya por experiencia, ¿no? El que peca 2 veces, peca sobreadvertido, ya sabemos que indistintamente que no lo hayan confirmado, pues nosotros tendríamos que ya estar pensando que además de ser más contagioso, es o tiene esa oportunidad de ser más letal para nuestra salud humana. Entonces, ahora más que nunca, el tema del alcance de nuestra normativa se hace obligatorio para todos los sectores económicos. Y recordemos siempre que hay sectores económicos que son más vulnerables a estas situaciones. Por ejemplo, el sector hospitalario, el sector de localeno, el sector de las clínicas, aquellas empresas o aquellos negocios o servicios que están directamente relacionados a la salud. Bien, la presente norma tiene por objeto establecer las medidas de prevención, reducción, eliminación de riesgos de infección en los lugares de trabajo, a los riesgos biológicos y su incidencia en VIH. Cuando sacó la normativa, recuerden que antes de conocer pues, el COVID-19, una de las enfermedades endémicas más letales en el mundo ha sido lo del VIH. De hecho, la normativa de riesgos biológicos tiene una inclinación a los controles biológicos de bioseguridad desde el punto de vista del VIH, ¿no? Porque tampoco no ha pasado de moda, ¿no? Es una enfermedad que está ahí, por lo tanto, igual que el COVID, igual que otras enfermedades, pues hay que prestar muchísima atención. Entonces, ahí está. El tema es que el enfoque del VIH uno dice, no, es que esto no es de nosotros. Cuando comenzamos a analizar todo el marco legal de la normativa, uno dice, pues, listo. Todo lo que estamos haciendo, todo, y entiéndase que por lo menos el 98%, 97%, 95% de todo lo que ustedes dentro de sus empresas, dentro de sus casas, hemos hecho o se ha hecho, está establecido en esta normativa. Aquí en mi presentación está el documento, documento que está descargable en Word, un documento muy bueno y lo recomiendo que lo tengamos, ¿no? Como material de consulta, porque sí es cierto que están establecidos los grupos y están establecidos los niveles de bioseguridad que se derivan de esa evaluación que nos manda la normativa. Antes que todo es importante clasificar, por supuesto, los que son los agentes biológicos, ¿de acuerdo? Entonces dice que la clasificación de los agentes biológicos va en función de los riesgos de infección. Entonces, cuando comenzamos a analizar los riesgos de infección, hay 4 categorías. Y del grupo 1 la menos probable y la del grupo 4 la más probable. Y quiero que se fijen qué es lo que dice la categoría del grupo 4.
y que lo que está establecido en nuestra normativa. Dice que causa una enfermedad grave. Y hay una ampliación, hay un zoom, ¿no? Entonces, aquellos agentes biológicos que causan una enfermedad grave en el hombre representa un serio peligro para los trabajadores con mucha probabilidad de propagarse a la colectividad y sin que exista generalmente una profilaxis o un tratamiento eficaz. COVID-19, particularmente ahorita, que es lo que en nuestra coyuntura y nuestro contexto, pues aplica exactamente al COVID-19. Que aquí está pues el famoso anexo 1, que donde aparece la palabra coronavirus. Bien, entonces desde el punto de vista de esa nivel o esa capacidad de infección es nivel 4. Es nivel 4. O sea, la severidad puede llegar a un nivel 4. Y ahí ya tenemos uno de los elementos que nos establece nuestro procedimiento de evaluación de riesgo, cálculo de la severidad. ¿Qué significa? Puede causar una enfermedad grave, donde pueden morir una o muchas personas. ¿Ya? Y no es del asombro ni el desconocimiento de nadie que efectivamente, pues en algunos países más que otros, pues ha tenido una letalidad bastante significativa. Y eso es lo que vamos a ver, ¿no? Cómo llegar a este nivel 4 y a estos grupos que establece la normativa, ¿no? ¿Qué instrumentos tenemos en Nicaragua para poder hacer que hable esta normativa y que podamos nosotros, los empleadores, los trabajadores, los sindicatos, entender qué es lo que deberíamos de estar haciendo hoy por ley, de cara a tener una buena capacidad de respuesta ante las situaciones que tenemos y lo que posiblemente se nos avecina? Me voy al artículo 4 de la legislación de la normativa de riesgos biológicos, y fíjense que en el artículo 4 de la normativa de riesgos biológicos hace referencia a esa obligación del empleador. Y quiero que vean, para que entiendan que lo que hemos hecho hasta ahora no es, quizás estamos, a pesar de que hemos hecho bastantes cosas, quizás estamos largo de lo que realmente nos pide la normativa. ¿Por qué? Por lo siguiente. Vean, adoptar e implementar todas las medidas de prevención necesarias y adecuadas para proteger de manera eficaz la vida y la salud de los trabajadores. ¿Qué me pueden decir? Porque he tenido comentarios de estudiantes, de colegas, etcétera. Oscar, pero es que en papel se aguanta todo. Sí, pero ahí está. O sea, desde el punto de vista de la obligación del empleador hay que hacer todo lo necesario y adecuado para proteger la salud y vida de los trabajadores. ¿Y qué es cuando decimos que es todo lo necesario y adecuado? O sea, ese límite no sé dónde comienza y dónde termina. Es un límite abierto. Es un límite abierto porque yo puedo llegar a una empresa, imagínense como institución del Estado, a una auditoría y le pregunto a una empresa, ¿ha hecho sus controles basados en la normativa de riesgos biológicos? Y me puede decir, no, porque yo tengo mi protocolo y su protocolo está basado en la normativa de riesgos biológicos, ni sabía que existía. Listo, estoy dejando la apertura a posibles sanciones porque estoy obligado a controlar todos los riesgos biológicos, particularmente el COVID-19, basado en mi legislación. Me puedo ir después con la que yo quiera, o sea, puedo adicionarlo, hacerlo más robusto, más complejo, más sencillo, bueno, más sencillo no, más complejo, más estricto, más riguroso, más hermético, pero cumpliendo con lo básico que nos pide la ley. Después dice, acondicionando las instalaciones físicas y proporcionando de manera efectiva los equipos de protección colectiva e individual y médica para reducir y eliminar los riesgos profesionales. O sea, como les digo, imagínense cuando hablamos solamente del elemento equipos de protección personal. Las mascarillas quirúrgicas, las mascarillas de tela, no son equipos de protección personal. No son. Y los que estamos en la comunidad de la prevención sabemos efectivamente que no lo es. Es una mascarilla quirúrgica. Y siempre lo hemos sabido y siempre se ha dicho. Pero el hecho de que las empresas actualmente sigamos dando o estemos dando la mascarilla quirúrgica no es un equipo de protección personal. Legalmente no lo es porque no es un equipo de protección homologado para la protección de partículas de... que está dentro del 95 percentil, o sea, del 95% de las partículas que pueden quedar retenidas en los 4 o los 3 filtros que puede tener la mascarilla. Que después venimos descubriendo que el efecto browniano, las partículas, cuando hablo del efecto browniano es que cuando uno
la partícula del COVID anda en el ambiente, por ser una partícula bastante pequeña, pues se adapta a las propiedades de la atmósfera. Y al adaptarse a las propiedades de la atmósfera, ella es adireccional, ella se anda moviendo para todos lados. Y seguramente, porque lo hemos visto como país, una mascarilla de tela que posiblemente tenga 2 filtros o una mascarilla quirúrgica que algunas veces trae 3 filtros, pues cuando va pasando esa partícula por la mascarilla, pues puede quedar retenida. Pero eso es un tema del azar. ¿Ya? En cuestiones de efectividad, en cuestiones de homologación, cuando yo te digo N95, KN95, APP1, APP2, APP3, ya te estoy dando esa garantía que efectivamente ese equipo de protección te va a proteger en esos niveles que tú necesitas para tener esa seguridad de que no vas a ser afectado por el COVID-19. Y lo hemos, gracias a Dios, pues de alguna manera tengo que aceptarlo, tengo que reconocerlo, que las mascarillas de telas y las quirúrgicas han funcionado. Pero recuerden que ahora se está volviendo más contagioso. Y más contagioso puede ser que permanezca más tiempo en el aire o que la partícula sea aún más pequeña. ¿Ya? Entonces, estos son elementos que lo tenemos que ir tomando en cuenta porque desde el punto de vista legal no estamos dando los equipos de protección personal que nos dice la normativa. Y hay que ver, ¿no? Porque cuando hablamos del equipo de protección personal, vamos a ver cuando vayamos terminando el webinar, de cuáles son esos equipos de protección personal, ¿ya? Y cómo podemos nosotros ir asumiendo e ir incorporando estas necesidades basadas en nuestros presupuestos que posiblemente los comenzamos a hacer en agosto, septiembre, octubre, o algunos que los estamos terminando de hacer ahora en diciembre. Y comienza, ¿no? Aquí no voy a mencionarlos todos. Para dar cumplimiento deberá identificar las situaciones y actividades de alto riesgo, realizar con una periodicidad de 6 meses. Y aquí ya comienzo a demostrar de que la normativa nos dice cada 6 meses tienes que evaluar tus riesgos. Y entonces, y aquí viene lo complicado. Nosotros, desde el punto de vista de seguridad, tenemos que analizar las evaluaciones de riesgo cada año. Las evaluaciones de riesgo, los estudios, los RTO. Y si hay una modificación al proceso, a un rediseño, etcétera, pues tenemos que anticiparlo. Pero es que aquí ya es explícita la normativa. La normativa nos habla de a los 6 meses hay que estar haciendo una actualización de esa evaluación de riesgo. O sea, que en el 2020, de lo que va del 2020, ya deberíamos de estar haciendo una segunda actualización de la metodología de evaluación de riesgo. Después dice acá, proporcionar gratuitamente a los trabajadores los equipos de protección personal. Como les decía, es explícita, equipos de protección personal. Y si no está claro el concepto de equipos de protección personal, la misma legislación, nuestra misma ley, establece, tenemos una normativa de equipos de protección personal que establece cuáles son las definiciones, qué es un equipo homologado, etcétera, ¿no? Entonces, ahí por si tenemos dudas, ¿no? Que si la mascarilla, que si mi tela, que mira, que es una tela impermeable, una tela cebolla, que para papá, que si me pongo 2 mascarillas de quirúrgica, una de frente y la otra al revés, pues mucho mejor, que si el protector facial. Ahí vamos a darnos cuenta efectivamente de que si es posible hacerlo de esa manera o si no es posible. Yo en otras ocasiones ya hemos hablado de esto, de la protección, de la efectividad de los equipos de protección personal. Por lo tanto, sí voy a mencionarlo así de manera rápida, pero los invito a que visiten mi canal de YouTube donde hay más información relacionada a esto. De la información e información de los trabajadores, o sea, hay que capacitar a los trabajadores. Hay que entrenar a los trabajadores. Yo en todo el año llevo más o menos 4 capacitaciones de riesgos biológicos para las empresas, los centros educativos. Y los felicito, ¿no? Porque de repente nos venimos dando cuenta y ellos me decían, ya estamos listos, don Oscar, ya lo tenemos, o ya estamos listos, ya inclusive las acciones están controladas. Y inmediatamente mi pregunta es, ¿bajo la normativa de Nicaragua? Ups, no. Es un protocolo que tenemos implementado a nivel centroamericano, esto y lo otro. No puedo decirte si está bien o está mal, lamentablemente. Lo que sí te puedo decir es que tienes que ir a revisar lo que está procedimentado, lo que está requisitado en nuestra ley, en nuestra normativa, y cumplirlo en base a lo que nos dice nuestra legislación. El tema de la señalización. Sigo sin ver
centros de trabajo que realmente tengan esas señalizaciones, esa vasta señalización que salió, que salió en paralelo del COVID-19. O sea, nosotros tenemos una ciencia de señalética que al final se puso en consonancia con la situación y sacaron esas señalizaciones que realmente nosotros debíamos de haber implementado desde el día 1, desde el día, la semana 1 o el mes 1 de que se presentó la incidencia en Nicaragua. Pero seguimos sin ver esa señalización, seguimos sin verla. Y al final, esto es una situación que nos deja expuestos a sanciones. Si la ley dice que tengo que colocar señalización, ¿por qué no la coloco? Y esto quiero manejarlo como generalidad, o sea, no quiero puntualizar una u otra empresa para nada. Casi que el estándar o la media anda más o menos con estos vacíos y por lo tanto estamos intentando nosotros lanzar estas advertencias, estos webinars para que sirvan como reflexión, como valoración para las comisiones mixtas, los empleadores, los trabajadores, de la importancia de hacer esta correcta identificación de las evaluaciones de riesgos biológicos. Garantizar la capacitación periódica, colocar duchas. Miren que de aquí vamos comenzando con los lavamanos, lavaojos, en óptimas condiciones de aseo, entre otros. Siempre, ahora, como toda normativa, hay obligaciones para el empleador y hay obligaciones para el trabajador. Y desde el punto de vista del trabajador, cumplir esas órdenes e instrucciones, utilizar correctamente los medios y equipos de protección, suspender las actividades e informar inmediatamente a su jefe o a la comisión mixta, sobre todo si ve que hay un peligro alto o inminente o potencial hacia su salud y su seguridad, hacer uso de todas las medidas de higiene personal que garanticen la desinfección. ¿Y cuál ha sido la norma en esto? Dentro de las empresas lo estamos haciendo muy bien, pero fuera de ellas lo estamos haciendo exactamente mal. Y me incluyo, porque al final tengo que ser consciente, tengo que ser humano y en reconocer que efectivamente no lo hemos hecho y no lo estamos haciendo a como deberíamos de estar haciendo. Y eso nos deja abierta esa ventana, ese abanico de oportunidades de tener contagios con el COVID-19. Ahora, desde el punto de vista de la gestión de riesgo, artículo 7. No voy a mencionarlos todos porque al final lo que quiero es llegar a ver, quiero que vean cómo vamos haciendo uso de los articulados, los principales articulados que están en la normativa, para posteriormente a elaborar lo que es la famosa evaluación, la matriz de evaluación de riesgo que necesitamos tenerla bien identificada, bien desarrollada para poderlas aplicar dentro de las empresas. Nuestra evaluación de riesgo biológico es una evaluación de apenas 40 artículos. 40 artículos, o sea, tampoco es complicado. Si lo que vamos a leer son 40 artículos, no es mucho, no es un libro de 1000 páginas ni nada por el estilo, pero son 40 artículos que son perfectos y aplican perfectamente al control del COVID. El centro, en coordinación con las comisiones mixtas, realizará la identificación de los agentes biológicos con información científica general. Y vean que aquí hay algo nuevamente que el MITRAN no los ha dicho, pero lo vuelve a resaltar acá, ¿no? Imagínense, desde el 2006. Junto con la comisión mixta, en coordinación con la comisión mixta. La única variante es que, como siempre, ¿no? Ustedes saben que las comisiones mixtas pueden hacer evaluaciones de riesgo, pero tienen que recibir una capacitación de evaluación de riesgo del MITRAN. Aquí la única variante que hace referencia particularmente al tema del COVID es que hay que manejar información científica. Los conteos, las probabilidades, las noticias, los hallazgos, las modificaciones, las mutaciones, las nuevas cepas. Hay que dominar información científica y técnica relacionada específicamente al germen o al virus que nos está aquejando. ¿Por qué? Para que nuestros planteamientos como comisiones mixtas sean correctos, sean elocuentes y sean propicias y necesarias a nuestras necesidades como sector, como área, como gerencia, como puesto de trabajo o como actividad. Después en el artículo 8 dice la evaluación de los puestos de trabajo y de las actividades de riesgo de exposición a agentes biológicos. Y vean que aquí en el 8 dice, para la evaluación de los puestos de trabajo y de las actividades de riesgos de exposición a agentes biológicos, se deberá realizar las siguientes actividades. Y vean que aquí ya nos dijo todo.
Antes nos decía que es cada 6 meses. Aquí nos dice, ahora, para evaluarlo tienes que hacer lo siguiente. Y comienza con el punto 1, 2, 3, 4, 5 y todos los que están acá. ¿Cuáles son esos? Descripción del puesto de trabajo en las actividades, probabilidad de diseminación del agente biológico en un proceso habitual de trabajo, determinar las vías de penetración, probabilidad de proyección de la sustancia o el agente, frecuencia a la exposición. ¿Nos suena parecido? Sí. Recuerden que dentro del procedimiento de evaluación de riesgo de MITRAP están las 10 condiciones y ahí están. Coincide en un tema de los equipos de protección, de los factores relativos a la organización y procedimientos de trabajo, las medidas preventivas establecidas, que en este caso, bueno, está relacionado a los planes de contingencia, de accidentes y programas de supervisión en su aplicación. Hay empresas que implementaron muy buenos protocolos, pero no mirábamos a nadie supervisando. Sí en los controles de acceso, pero ya después dentro de las instalaciones era muy poco lo que veíamos gente supervisando, monitoreando la temperatura constantemente, el uso de la mascarilla, el uso del protector facial, etcétera. ¿No? Entonces, estos podrían ser esas condiciones que normalmente nosotros estábamos obligados a incluirla dentro de la modificación al procedimiento de evaluación de riesgos que nos da el Ministerio. Los factores relativos a la organización, las medidas de preventivas establecidas, el plan de evacuación en caso de accidente, en este caso los planes de mitigación, conocimiento de los posibles riesgos por parte de los trabajadores, y aquí pongo estudiantes porque son, hoy en día ha crecido bastante el tema de la posibilidad de regreso seguro a clase, y he hecho pues esta pequeña valoración para los estudiantes porque, bueno, ustedes saben que es un sector bastante vulnerable y quizás no porque sean los niños los más afectados, sino porque son los posibles transportes del virus hasta nuestras casas, donde están los adultos mayores, niños con algunas enfermedades en particular, etcétera, ¿no? Que pueden agravar la situación de contagio. Notificar a las autoridades correspondientes los resultados de la evaluación. Aquí vuelve y nuevamente nos dice, notifícalo, evalúate y notifícalo. Y no es solo el COVID dentro de una evaluación de seguridad. No, es una evaluación de riesgos biológicos. Vamos a ver más adelante algunas de las condiciones y algunos de los peligros y los riesgos identificados. Pueden haber más. Yo puse aquí 20 más o menos. Usted puede agregar los que usted quiera. Esto es opcional. No obstante, yo consideré que estos son algunos de los principales que pueden ayudarte a tener una correcta reflexión, identificación o inventario, una actualización correcta del inventario de los peligros, los riesgos, las consecuencias y las medidas preventivas. Identificar las actitudes y las prácticas laborales más susceptibles, como siempre. Siempre hay prácticas laborales más susceptibles, claro. No es lo mismo el que atiende al cliente, por ejemplo, en un centro comercial, ¿ya? En el mercado, el que está directamente con el cliente, que el que está ya en una oficina, el director o gerente general, o el personal de backup, ¿no? Recursos humanos, entre otros. Y no es porque no tenga contacto ese personal de enfrente con el personal que está atrás, ¿ya? Sino porque desde el punto de vista de probabilidad hay más exposición de esa persona con ese cliente porque hay un acercamiento más estrecho que el que posiblemente puede tener el de recursos humanos con un cliente, por poner un ejemplo. Entonces, esas también son otras de las condiciones que normalmente se suelen incorporar dentro del proceso de evaluación de riesgo. Y aquí en el 9 sí dice, vean que dice, la evaluación mencionada en el artículo anterior se deberá efectuar teniendo toda la información disponible y en particular las modalidades de transmisión y cómo se transmite. ¿Cómo se transmite? Ya sabemos cómo se transmite, ¿no? Y cuáles inclusive son esas partes, esas partes del cuerpo donde normalmente pueden entrar, o esas vías de entrada. Ya sabemos que es ojo, nariz y boca. ¿Por qué? Por el famoso AC2, ¿ah? Que es un receptor que perfectamente se vuelve receptor, valga la redundancia, del COVID-19. Entonces, por esas 3 vías de entrada, perfectamente puede entrar, según las cargas virales, y las exposiciones, pues el COVID. El tipo y la frecuencia de la exposición al riesgo biológico. Imagínense, alguien que está todas las 8 horas relacionándose con los clientes, no con uno, sino con los clientes, pues desde el punto de vista de frecuencia a la exposición o probabilidad,
va a ser muchísimo más alto que posiblemente el que está atrás, ¿no? El gerente, el asesor legal, entre otros. Los factores que contribuyen a la exposición y a que ésta se repita. ¿Y cuáles son esos factores que contribuyen a la exposición a que ésta se repita? Ya me dio, pero como ya me dio, ya estoy inmune, ya no me va a pasar nada. Hay casos de reincidencia relacionadas al COVID-19 y con esta cepa no sabemos. Aquí más bien la pregunta es, ¿qué va a pasar si esta cepa es más crítica, es más maligna, o sea, es más fatal para la salud de los trabajadores? Y aquellas personas que ya tuvieron una primera vez pueden ser inclusive hasta más vulnerables. No lo sé, o sea, no estoy asegurando que vaya a ser así, simplemente es una posibilidad que no hay que perderla de perspectiva. Los conocimientos y la formación de los trabajadores, esto es importante. ¿Qué tanto conocen nuestros trabajadores? ¿Qué tan enjuiciados o concienciados están nuestros trabajadores en relación a lo que está pasando? Porque de repente nos damos cuenta que nos estamos abrazando, nos estamos dando la mano. Ahorita con las fiestas de despedida ya se fue todo a la chingada, ya nos vemos, ya esto ya pasó y qué va. Quizás ya está confirmado, ya inició el rebrote. Por lo tanto, si no es ahorita, pues el mes de enero va a ser una situación pues bastante complicada. Esperemos que no, nadie lo desea, pero pues todo hace apuntar de que posiblemente sea así. Las medidas existentes en el control de los riesgos, la necesidad de adoptar nuevas medidas, o sea, hay nuevas medidas que podamos adoptar, sí, comience evaluando sus riesgos, comience aplicando la evaluación de riesgos. Porque cuando llegue el Ministerio del Trabajo y comienza a pedir esto, porque es de ley, recuerden que es de ley, no podemos negociar esto, la ley de seguridad no es negociable, no es optativa, lo era antes del 13 de julio del 2007, ahora es ley, entonces tenemos que cumplir. Y al ser una situación bastante crítica, pues posiblemente los niveles de incidencia, y no los niveles de incidencia propiamente dicho, sino los niveles de infracciones pueden ser altos. Resistencia del agente biológico. Los virus vienen para coexistir con nosotros. Y la tendencia de los virus es que mutan, porque ellos tratan de vivir, ¿no? Es un ser vivo y por lo tanto ellos van modificando su genética para poderse adaptar a las circunstancias, a la situación, a las temperaturas, a la vacuna, a los remedios, a los medicamentos, a todo. A todos. Entonces hay que ver la resistencia. Estamos viendo las primeras personas que están teniendo las vacunas en el mundo y hay que ver qué va a pasar. Si efectivamente va a ser suficiente con una dosis, o con 2 dosis, con 3 o con refuerzos anuales. ¿Cómo va a quedar esta situación en relación al COVID? Y esto es la parte del conocimiento científico y técnico que nos dice el Ministerio del Trabajo que debemos de dominar nosotros los de las comisiones mixtas, ¿no? Ir monitorizando o monitoreando todas esas situaciones o condiciones que pueden hacer más grave o menos grave la situación. La probabilidad de desinfección, por ventaja o afortunadamente, sí, una de las mejores medidas que nosotros hoy en día tenemos es el tema de las desinfecciones, las limpiezas de las áreas de trabajo. Son dos conceptos diferentes, pero sí es cierto que podemos desinfectar nuestros puestos, nuestras actividades, nuestras herramientas, nuestros equipos, y no solamente en nuestros trabajos, sino también en nuestras casas. El riesgo adicional para aquellos trabajadores en función de sus características personales, tales como patológicas conocidas o predecesoras. Aquellas personas que somos valentudinarias, que padecemos de la presión, de diabetes, entre otras cosas. En los niveles de vulnerabilidad, que son, recuerden, los que estamos en el mundo de la prevención de los riesgos laborales, las condiciones de seguridad que están establecidas en el procedimiento de evaluación incluye esto. Hay personas susceptibles al riesgo y ahí tenemos que nosotros identificar si efectivamente tenemos trabajadores con ciertas patologías que pueden ser atenuantes a la ocurrencia o a la presencia o al contagio del COVID-19. La modalidad de transmisión, los tipos de frecuencia de exposición, qué factores contribuyen a la exposición o a que ésta se repita, resistencia al agente biológico, probabilidad de infección, patologías conocidas. Control de los riesgos en los centros. Vean que aquí ya vamos con los controles y miren cómo de aquí en adelante todo lo que ya nosotros hemos implementado estaba en la normativa. Prohibimos a los trabajadores que coman, beban o fumen en las zonas de trabajo. Ok. Ahí se los dejo, ¿verdad?
Proveer a los trabajadores de equipos de protección personal adecuados. Y habla de EPP. El concepto de EPP en la normativa es un equipo de protección que ampara o protege al trabajador sobre riesgos específicos. ¿De acuerdo? Y la mascarilla quirúrgica protege al paciente, al alimento, al producto, pero no nos protege a nosotros. Entonces, no es un EPP, lamentablemente. Pero bien, tampoco puedo decir de que no funciona. Yo actualmente intercambio entre N95 o las KN95, que son las que más se encuentran, con las quirúrgicas, y eso la selección lo hago en función de los lugares en los que normalmente voy a visitar, ¿no? Si voy a un mercado, pues evidentemente me pongo una mascarilla que me dé realmente ese nivel de protección que requiero. Disponer el lugar apropiado del almacenamiento de los equipos de protección, y no solamente el almacenamiento, sino la disposición. Hemos dicho, las empresas tienen sus depósitos para disponer los riesgos biológicos, los desechos biológicos, perdón, están en el envase con la bolsa roja, porque recuerden que después este producto se manda al botadero, y en el botadero hay gente. Entonces, el proceso nos lleva hasta ese punto. O sea, estamos disponiendo de la manera correcta los desechos biológicos que estamos generando al interno de nuestras empresas. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Lo tenemos correctamente mapeado, identificado? ¿El trabajador sabe dónde dirigirse para botar esa mascarilla? Pues, como media, seguramente no. No lo tenemos. No tenemos ese rótulo de riesgo biológico con esa bolsa roja para que nosotros lo vayamos a botar. La obtención y manipulación, procedimiento tanto de obtención, manipulación y procesamiento de los desechos. Dice que los trabajadores dispondrán dentro de la jornada laboral de 10 minutos para su aseo antes de la comida y 10 minutos antes de abandonar el trabajo. Nos hemos encontrado con una empresa que daba 3 mascarillas al día, quirúrgica daba 3. Cuando llegaban los trabajadores al trabajo, dejaban en un depósito señalizado la mascarilla que viene de afuera, que posiblemente venga contaminada, se le daba una nueva en entrada, continuaba el resto del día con esa mascarilla nueva. A la hora del almuerzo, después de comer, se le cambiaba la mascarilla, y después, antes de irse a su casa, se le daba la tercera mascarilla. ¿Para qué? Para asegurarnos que efectivamente, porque no sabemos, a lo mejor una partícula ahí en el ambiente queda retenida en el filtro, y de repente estoy llevando ese virus a mi casa. Entonces la empresa, dentro de su alcance y de su visualización, dice, no, se la voy a quitar y le voy a dar una limpia para que él se vaya correctamente a su hogar y no contamine ni a sus hijos, ni a su esposo, ni a sus padres, ni a sus tíos, etcétera, ¿no? Entonces, esas son parte de las iniciativas que algunos las tomamos, otros no, basados en qué, en nuestras capacidades económicas, en nuestro conocimiento, en nuestra capacidad de actuación a los riesgos, las amenazas, los peligros que tenemos o que tenemos que identificar dentro de nuestros procesos productivos, dentro de nuestra actividad comercial. El trabajador debe quitarse los equipos de protección personal que hayan estado en contacto con sustancias biológicas. Ahí está, se agarra de este numeral las empresas que cambian las mascarillas constantemente para que sus trabajadores no se vean afectados en ningún momento. ¿Y qué va creando eso? Cuando nos encontramos con empresas que tienen sistemas muy buenos de este tipo, pues van creando fidelidad, va creando conciencia, va creando cultura preventiva. Y aquí donde decimos es que aquellas empresas que han venido trabajando esto desde hace muchos años atrás han tenido una mejor adaptación a estos cambios y a estos procesos. Muy distinto o muy lejano de aquellos que nunca lo hicimos, que lo vemos algo extraño o algo como un fenómeno, el tema de la inversión en la seguridad, pues ahí están las consecuencias, ¿no? Quizás estas han sufrido más que aquellas que posiblemente han venido invirtiendo en mediano y a largo plazo en la prevención, y que por lo tanto hay un mejor enjuiciamiento de los trabajadores. Esto es la evaluación de riesgo. Yo aquí voy a hacer un pequeño, me voy a salir porque me quiero ir a la matriz de Excel, pero es básicamente esto lo que quiero reforzar en el webinar del día de hoy. Esto es una evaluación de riesgo. Esta es la metodología. La metodología, bueno, pasa por hacer el cajetín a la razón social de la empresa, la fecha de evaluación, el tipo de evaluación, si es inicial, de seguimiento. Recordemos que la normativa nos dice cada 6 meses. Entonces, 2020 deberíamos de tener al menos 2. Como empezamos en febrero, pues a febrero del 2021 deberíamos de tener 2 evaluaciones de riesgo hechas.
las materias primas, los factores ambientales críticos. Hay que tener claro que los factores ambientales son importantes a identificar en estos procesos de evaluación, porque la lluvia o el calor, el viento, ahorita que vienen temporadas de alto viento, pueden incrementar la probabilidad de contagio de la enfermedad. Entonces, todos estos temas son muy importantes. Aquí pongo en particular viento y lluvia. Los procesos críticos los identificamos, no simplemente los anotamos, la maquinaria y los equipos. Establecemos cuál es el área. Aquí, permítanme, vamos a ver, aquí arriba estoy analizando lo que es docencia, docente. Digo que pertenece al área de operaciones, que su carga metabólica es moderada, porque la normativa de evaluación de riesgos de Nicaragua nos dice que tenemos que hacer el cálculo de la carga metabólica. Hago referencia a los horarios por el tema de las probabilidades o las exposiciones al riesgo. Y así, ¿no? Un poco aquí un resumen de que si hay EPP, si hay protocolos o si hay controles ingenieriles o administrativos que se hayan implementado en función al control del COVID-19. Me voy a salir un momento aquí, permítanme por favor. Stop share. Me voy a ir a la tabla en Excel. Aquí, permítanme. Acá. Ok, aquí estoy con la tabla en Excel. Y aquí en la tabla en Excel, pues simplemente lo que hago referencia es lo mismo que hemos comentado, pero aquí ya pongo los peligros y los riesgos. Peligros. Estos son, como les decía al inicio, estos son algunos de los que yo estimé oportuno para hacer una correcta evaluación de riesgo por COVID-19. Fíjense que esto es muy diferente a lo que solamente tenemos un peligro identificado dentro de nuestra evaluación de riesgo y lo ponemos COVID-19 o riesgo o contaminante. Vean, espacios hacinados. ¿Tenemos nosotros espacios asignados en nuestros centros de trabajo? Sí. Hay esfuerzo por tratar de regular los accesos a los bancos, a los centros comerciales, a los supermercados. Sí, hay esfuerzo. Pero de repente nos vemos que eso está lleno. Imagínense los mercados. ¿Dónde hay distanciamiento de 1.2 metros? ¿Dónde? Más ahora, ¿no? Menos. O sea, estamos viendo que efectivamente el argumento o la situación, la gente capaz de generar ese riesgo que se llama peligro, está ahí. Y eso es el hacinamiento. El hacinamiento evidentemente es un peligro. Los aires acondicionados son otro peligro, porque si los aires acondicionados, el tema del mantenimiento no están al día o no están correctos, los filtros se saturan y de repente, si es un ambiente contaminado por COVID, pues lo que está haciendo ese aire es diseminando el COVID en toda esa área. Entonces es crítico y se recomendó a nivel de los controles ingenieriles reducir los tiempos de mantenimiento de los aires acondicionados. ¿Ya? Entonces, los edificios enfermos es otro peligro, sí. ¿Y cuál es el concepto de los edificios enfermos? Aquellos edificios que tienen problemas con la iluminación, con las ventilaciones, los espacios, los pasillos, los equipos, las máquinas, las condiciones de forma general. ¿Tenemos edificios enfermos aquí? Sí, y muchos, posiblemente. Son pocos los edificios que se han hecho con estándares actualizados, estándares modernos, y por lo tanto podríamos presumir de que sí existe o está implícito el tema de los edificios enfermos en Nicaragua. Y cuando digo edificio me refiero ya a infraestructura de 2 pisos o una empresa grande, aunque tenga muchos pasillos, muchas áreas, etc. No crean que me refiero a 10, a 20, a 30 pisos, nada por el estilo. Además que en Nicaragua solo tenemos uno de 20, ¿no? Controles de bioseguridad. ¿Estamos implementando correctamente los controles de bioseguridad? Pues ahora nos dicen que tenemos que bajar las mascarillas en entrada a los centros, a algunos comercios. Ya algunos comercios ya no nos están dando alcohol en gel. Algunos comercios ya desde el agua ya te vienen apuntando con la pistola cuando llega y dice pase, pase. Entonces, los controles son buenos porque pueden ser buenos los procedimientos escritos, pero pueden ser los peores a la hora de aplicarlos en la práctica. Y eso es importante y eso es un peligro muy importante que lo tenemos que tener correctamente identificado.
Los estándares de bioseguridad, eso es otro, ¿no? ¿Qué incluyen los estándares que actualmente tengo en mi empresa? Cumple con un estándar internacional, cumple con el estándar nacional. Y déjeme decirle que basado en la normativa de riesgo biológico, si usted aplica un protocolo basado en esta normativa de riesgo biológico, aprobada en el 2006, usted estaría muy bien. Estaría muy bien. Y no tendríamos que irnos a tomar estándares de otros países. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante que lo sepamos porque con lo que tenemos en Nicaragua es más que suficiente para mantener un correcto control. El tema es que tenemos que dominar, tenemos que leer y tenemos que aplicar estas evaluaciones y estas acciones que nos da la misma normativa. La formación e información, si no estamos formados e informados, somos un potencial peligro. Y no solamente el COVID, nosotros como trabajadores. Porque si yo sé que ando enfermo, que si yo sé que ando asintomático, que yo sé que ando esto y lo otro, que perdí olfato, gusto, y de repente llego, me presento al trabajo, esto y lo otro, pues al final estoy siendo irresponsable conmigo mismo y con mi compañero y con mi centro de trabajo porque no estoy concientizado de las consecuencias que puede generar esa situación. Y así sucesivamente, ¿no? El tema del liderazgo como peligro, porque ¿cuántas empresas hemos visto de que no lideraron nunca nada de esto? O sea, al final pasó de noche el COVID, ahí está. No hicieron nada y ahí siguen esperando a que esto termine y por la suerte o la bendición de Dios. El contacto con personal externo, un peligro, ¿no? El contacto con las personas, las barreras de protección, esto es otro peligro, si no son correctas o no son adecuadas, pues evidentemente nos va a dejar una situación de indefensión. La señalización, tenemos que señalizar muchos de los conflictos que se han generado en los centros en los comercios de forma general es porque de repente cambian la jugada, la seña de los controles del COVID y no nos avisan o no avisan por ningún medio y entonces cuando la gente llega, mire que ahora es así. Me dice la primera vez que me dijeron que me bajara la mascarilla, le digo, ¿cómo? Pero al final, imagínense si soy yo o el guarda de seguridad que tiene el COVID-19, pues esos 5 segundos que me he bajado es suficiente que para yo poder tener un posible contagio. Y esto no es que seamos exagerados, en el mundo de la seguridad, nosotros los prevencionistas tenemos que ensayar o visualizar la peor situación que se puede presentar. Y basado en esa peor situación que se puede presentar, evidentemente existe una probabilidad de contagio en ese tipo de controles en el comercio. Las campañas de bioseguridad, los protocolos de acceso a las empresas, actuaciones en casos de emergencias, el tema del agua potable, que sabemos que es un peligro desde el punto de vista de aquellos negocios o aquellas empresas que están en lugares donde no llegue el agua regularmente, la facilidad de transmisión, la carga viral, el registro de enfermedades, el monitoreo oficial de incidencias. Si no llevamos monitoreo, señores, al final podemos estar diciendo, bueno, ya esto ya pasó, ya estamos en diciembre, ya escuché que pusieron la primera vacuna, pues ya suspendamos todo lo que teníamos porque ya me tiene hasta aquí, estar comprando mascarillas, alcohol en gel y esto y lo otro. ¿De acuerdo? Entonces sí es importante que desde el punto de vista del monitoreo esté siempre presente y estemos siempre alerta, atento a todas estas informaciones que se generan de las páginas oficiales, como la OPS o la OMS, particularmente a nivel internacional. El monitoreo oficial de incidentes, aquí tenemos el problema es que con cuál monitoreo, ¿no? Pues me voy a ir siempre al más crítico, recordemos que ese es un elemento de grado 4, está en el grupo 4, por lo tanto voy a agarrar siempre los valores que son más críticos para yo tomar una decisión pues más crítica. Y después, para poner un ejemplo, estándar de bioseguridad y comienzo con las estimaciones. Fíjense que aquí están todas las preguntas. Aquí hay una pregunta, por aquí hay otra pregunta. Dice la pregunta número 1, la exposición al riesgo y la probabilidad de contagio es alta. Las medidas de control ya implantadas son adecuadas. Se cumplen los requisitos legales y las recomendaciones de buenas prácticas de MINSA, OMS, OPS. La protección suministrada por los EPP es adecuada. Tiempo de mantenimiento de los EPP es adecuado. Condiciones inseguras de trabajo. El 7, se identifican los trabajadores, a los trabajadores actitudes, y las prácticas laborales más susceptibles. Esto es de lo que nos da la normativa de riesgos biológicos, conocimiento de los posibles riesgos por parte de los trabajadores, actos inseguros de las personas, errores no intencionados o violaciones intencionadas de los protocolos o los procedimientos de bioseguridad que tengamos. Se lleva el registro de contagio por el COVID-19 en el trabajo. Estas son las 10 preguntas y si se fijan, los que estamos en el mundo de la prevención, son 10 preguntas
que están en el 90% idénticas a las 10 preguntas o a las 10 condiciones, mejor dicho, que están en la evaluación, el procedimiento de evaluación de riesgos de seguridad. Son las mismas, unas pequeñas variaciones, porque evidentemente cuando comienzas a analizar estas 10 condiciones, uno dice, aquí está, aplica perfectamente. Y vamos a irnos vamos a agarrar este ejemplo, los controles de bioseguridad, este particular. Entonces aquí vengo y yo pongo 10 si existe, si está presente la condición, o pongo 0 si no está presente la condición. Entonces, en el caso de la pregunta 1, la exposición al riesgo y la probabilidad de contagio es alta, 10, porque si está presente la condición. Vamos a irnos con la pregunta número 2, ¿las medidas de control ya implementadas son adecuadas? 10, porque no están implementadas las medidas de control. Me voy con la tercera condición, ¿se cumplen los requisitos legales y las recomendaciones de buenas prácticas de la OEPS, MINSA, OMS? 10, porque no se están cumpliendo. Y esto es un ejemplo. Recuerden que esto no estoy puntualizando una empresa en particular, es un ejemplo basado en el puesto docente. ¿De acuerdo? Entonces, no estoy haciendo énfasis a una empresa en particular. Voy con la pregunta número 4. Protección suministrada por los EPP dentro de los protocolos de bioseguridad. Y aquí yo voy a decir 10, porque no son los adecuados. Todavía son pocas las empresas que le dan N95 a sus trabajadores. Hay, sí lo hay. Y una N95 o una KN95 son caras, pero sí se las dan. Porque valoran en su correcta dimensión la importancia de la protección de la salud y la seguridad de sus trabajadores. Es más que una obligación legal, es una obligación social y moral con sus trabajadores. En la pregunta la condición número 5 dice tiempo de mantenimiento de los EPP es adecuada. Pues aquí está. ¿Quién controla la cantidad de veces que nos ponemos una mascarilla? Listo, lo que te aguantes, trata de sacarle todo el jugo posible porque nos van a dar una al mes, una al mes. Y así estamos, por eso las empresas muchas nos están dando mascarillas de tela porque son lavables y porque nos van a dilatar no un mes, posiblemente más que eso. Y aquí estamos, aquí es donde surge nuevamente este problema. Entonces igual le doy 10. Condición insegura de trabajo, desde el punto de vista de los controles de bioseguridad, le doy 10 porque hay condiciones inseguras del trabajo, siempre van a haber procesos, actividades que son críticas y que las tenemos que realizar sí o sí. Lamentablemente, el contacto con las personas en algunas actividades siempre lo vamos a tener. Y si es a nivel de docencia que estamos hablando, que en el puesto que estamos analizando, pues posiblemente existan esos procesos que sean esas condiciones que sean inseguras. Ahora, el 7, se identifican los trabajadores actitudes y prácticas laborales susceptibles. ¿Hay? En el caso de los docentes, pues no, 0. Es un punto bueno a favor de la empresa, en este caso del centro educativo, vamos a poner un ejemplo. No lo penalizamos, en este caso es 0. El 8, conocimiento de los posibles riesgos por parte de los trabajadores. Sí, vamos a suponer que como docente, pues estamos obligados, le pongo 0. Conocemos de los riesgos, las situaciones, las condiciones y las magnitudes o las severidades de dicho contagio, ¿no? En el caso del 9, actos inseguros de las personas. Sí, nosotros cometemos actos inseguros. Nuevamente siempre a veces queremos saludar de puño y se nos va la mano. A veces de repente instintivamente se nos sale un abrazo, sobre todo en esta temporada, entre otras cosas, ¿no? Entonces sí hay posibles actos inseguros y por lo tanto le pongo 10, ¿no? ¿Se lleva registro de contagios con el COVID? Vamos a ponerle 10 y me da 80. No llevo registro. No se lleva registro en el centro educativo. Al darme 80, los que estamos en el mundo de la seguridad sabemos que entre 0 y 30 o 29 la probabilidad es baja, entre 30 y 69 la probabilidad es media y entre 69 y 100 la probabilidad alta. Por lo tanto, aquí automáticamente me da la probabilidad alta. Si yo le cambio aquí estos valores, le doy 0, 0, miren, me la pasa a media. ¿Ya? Entonces aquí lo vuelvo a pasar a alto y ya me da alto. Esto si se fijan, aquí está la fórmula, lo hago de esta manera simplemente para simplificarme todo lo que en sí el proceso de evaluación de riesgo
por el método del Ministerio del Trabajo, ¿no? Entonces ya hago que él mismo me vaya dando todos los resultados sin necesidad de hacer alguna complicación, sin tener mucha complicación. En el tema de la severidad, sí quiero hacer comentario que esta la tengo que calcular manualmente. O sea, me tengo que ir a la tabla de severidad, que ya nos da el mismo procedimiento del MITRAP, y tengo que evaluar qué tan severo es el contagio con el COVID. Unos dicen que es alta, otros dicen que es baja, por lo que hemos aprendido a través de todo este know-how del COVID-19, pues sabemos que los niveles de letalidad iban a andar entre el 2-3% lo máximo de la población mundial. Se ve muy poco, pero cuando multiplicamos eso por 7.7 billones de personas, pues es bastante, ¿no? Es bastante. Estamos hablando de 2.5, 3 millones de habitantes en el mundo de muertes por temas del COVID, que andamos en uno y algo, ¿no? Entonces, para mí no es bajo, para mí es alto, más todos aquellos subregistros que se llevan, que posiblemente pues no sean calificados como COVID-19. Vamos a suponer que es medio, vamos a suponer medio, aquí yo de optimista, ¿no? Entonces, me dice a la hora de hacer el cálculo de la estimación, que este ya es el último resultado, la estimación del riesgo, me dice que es importante. ¿Verdad? No es trivial, que son las 5 condiciones: trivial, moderado, tolerable, moderado, importante e intolerable. Entonces, a mí me dio importante. Ese en particular, el que estaba analizando los protocolos de bioseguridad. Importante. Medidas preventivas del peligro, sí, ver plan de acción. Procedimiento de trabajo para este peligro, sí. Vean las normas de seguridad por puestos de trabajo o los procedimientos de trabajo seguro o los protocolos de bioseguridad. Perfecto. Al final hay una pregunta bastante interesante, de hecho 2. ¿Hay formación en los trabajadores? Sí. ¿El riesgo está controlado? ¿Qué pasa si yo le pongo no al riesgo? Vamos a suponer aquí la que me dio importante. Esta era. Permítame aquí. Ok. Vamos a suponer que me den no. Nuestra legislación dice que a través de un proceso de evaluación de riesgo, ninguna actividad, ningún puesto puede quedar en un riesgo no controlado, porque ya de antemano estoy diciendo de que está mal esa actividad. Y no puedo exponer a un trabajador a realizar trabajos en condiciones inseguras. ¿De acuerdo? El 159 del Código Penal dice exposición de personas al peligro. Hay que tener cuidado, ¿eh? Inclusive la ley de seguridad dice que no podemos poner a trabajar a las personas, a los trabajadores en condiciones inseguras, inminentes, críticas. Y cuando decimos que aplicando un procedimiento de evaluación de riesgo, decimos que el riesgo no está controlado, pues automáticamente nos estamos haciendo el harakiri prácticamente. Estamos diciendo no está controlado aún con los planes de acción, con los procedimientos, con los protocolos y con el personal capacitado. Entonces, lo correcto o lo suyo es, a conciencia, por supuesto, que una vez que sepamos que esto está bien desarrollado, decir que efectivamente el riesgo está controlado. Porque si yo lo dejo aquí, cuidado, ¿de acuerdo? Mucho cuidado porque, bueno, lo estamos haciendo mal. Una vez que analizamos todo esto para todos los peligros, simplemente hago una sumatoria. Aquí está, digo que tengo 18. Y después hago un conteo aquí, simplemente para pasar a hacer el informe, porque yo tengo que hacer un informe de los resultados de la evaluación de riesgo, ¿no? Entonces, total de peligro 18, y si se fijan, casi todos están en ¿qué? En moderado, importante e intolerable, en una condición roja. O sea, no se podría realizar esta actividad de docencia presente estas condiciones y con estas probabilidades y esa severidad. No se podría realizar. Y en poner a trabajador a realizar su trabajo en esas condiciones nos pone en riesgo de ser infraccionados por el Ministerio del Trabajo. Porque ese es el espíritu de la ley, ¿no? Prevenir los accidentes y las enfermedades laborales. Y al no tener presente esto, por eso es que la ley en el artículo 4, la normativa en el artículo 4 dice lo que sea necesario. ¿Ya? Lo que sea necesario, usted tiene que implementar para controlar esos riesgos que están expuestos los trabajadores. Después simplemente aplico un velocímetro. Si se fijan aquí, este velocímetro yo lo puedo simplemente para hacerlo un poco más dinámico para el tema de la presentación de los resultados. Yo le digo, caíste en una situación intolerable, por el tanto,
como empresa, tu nivel de riesgo biológico es intolerable. ¿Y qué significa esto? Que ahí sí, entonces voy a decir, el empleador va a poder tener la capacidad de tomar la decisión si tiene que hacer más de lo que actualmente está haciendo o posiblemente tenga que hacer menos. Vamos a suponer que está analizando un puesto, el que está en el contador, que casi no sale, vamos a suponerlo, eso es un ejemplo, sin menospreciar ni generalizar, ¿no? Simplemente es un ejemplo. Vamos a hacer un contador, vamos a suponer que el contador, el puesto de trabajo es tolerable. Entonces, ¿qué pasa? Aquí sí puedo reducir de alguna manera lo que son los niveles de intervención hasta cierto punto, ¿no? Pero aquellos que me den en este nivel, ¿qué tengo que hacer? Tengo que aumentar esos niveles de inversión, esos niveles de protección. Todos los mismos, los generales, y después particularmente a los que están más expuestos, pues más controles, y a los que estén menos expuestos, pues quizás menos controles. Ya posterior a los controles generales que posiblemente tengamos establecidos, ¿ya? Porque no todos los podemos medir de la misma manera si no hacemos una correcta evaluación de riesgo. Y por último, pues presentamos lo que es el famoso mapa de riesgo. Y esto es el mapa de riesgo. Nuestra legislación, recuerden que estamos hablando de la legislación de Nicaragua. Yo tengo que tener una evaluación de riesgo biológico solamente por COVID-19. Si usted quiere agregar otros riesgos biológicos, por ejemplo, VIH, por ejemplo, hepatitis, vamos a ver, vamos a ver lo de la enfermedad que ocasiona la rata, el tema de la tuberculosis y todo esto, hágalo, no hay ningún problema. Pero como el contexto de ahorita es por COVID-19, que es la principal incidencia, pues déjelo sencillo, no lo haga tampoco tan complicado, porque la idea es que nosotros, los trabajadores, los clientes y el público en general lo pueden entender. Entonces, el color, el riesgo biológico, a través de la normativa de Nicaragua, se representa con un círculo color marrón o café. El IM, que es la estimación, en este caso nos dio, recuerden que nos dio un importante. Y el número de trabajadores, me voy por acá, el número de trabajadores es esto, ¿no? ¿Cuántos docentes están expuestos a este riesgo? Entonces, aquí simplemente hago referencia a que 10 trabajadores están en un riesgo importante y que estas son las medidas preventivas. Estos circulitos que están acá son las medidas preventivas. Aquí hago referencia a las medidas generales: mascarilla, temperatura, alcohol en gel en manos, desinfección de los pies, y después pueden ir otras requerimientos específicos según los niveles de exposición y la gravedad y las probabilidades de contagio según los procesos o las áreas críticas. Hago el cajetín y hago referencias que es específicamente para un riesgo biológico. Tengo que tener este mapa, porque recuerden que el procedimiento nos manda a hacer una evaluación de riesgo. Y en Nicaragua tenemos una metodología, lo repito, de evaluación de riesgos biológicos. Bien, me salgo aquí un momento, permítanme por favor, me voy a la presentación, un segundo. Aquí está. Este es el archivo en Excel de este procedimiento. Normalmente no lo suelo facilitar porque sí es cierto que, bueno, el tema de la matriz como tal no es que sea complicada, sino es simplemente el tema de las vinculaciones con las fórmulas, que sí, pues indudablemente lleva trabajo, pues no, pero no obstante, si alguien me escribe en particular, estudiantes, colegas, pues con gusto la puedo compartir sin problema alguno. Esto es lo que comentábamos, lo del velocímetro para el tema de los reportes y el mapa, ¿no? Que es lo que estábamos viendo en la tabla en Excel. Así más o menos como se presenta la evaluación de riesgo, los que ya conocen, pues, los informes de evaluación de riesgo, pues, es esto, básicamente. Ahora, algo nuevo que nos lo dice la normativa de riesgo biológico es que esa estimación del puesto frente al COVID-19 dice que tenemos que clasificar los puestos según los niveles. Entonces, venimos nosotros aquí y decimos que comercialización quedó a un nivel intolerable, que ventas quedó a un nivel importante, que los docentes quedaron a un nivel moderado. De hecho, aquí, por lo que hicimos, el ejemplo que hicimos, pues docentes quedó aquí, ¿no? Importante. Que la dirección general quedó a un nivel tolerable, porque son los que están atrás, o sea, el nivel de contacto con los clientes por temas de probabilidades, pues es bajo, ¿no? Es bajo. Entonces, posiblemente quede ahí. En trivial,
Realmente creo que es muy poco los puestos de trabajo, hablando pues a nivel ya de empresa, que nos encontremos en una situación de fría. Yo sinceramente creería que muy difícilmente nos vamos a encontrar en esta situación, porque ya la severidad es alta de por sí. Y después, esto mismo, esto en función de todos los puestos, aquí puse 4 ejemplos, por supuesto, aquí se van a incluir todos los que tengan en sus empresas. Vamos a irnos a los niveles de bioseguridad. Entonces, en el caso del ejemplo que hicimos, que pusimos docentes, que nos dio un nivel importante, estaríamos hablando de un nivel 4. Todo lo que caiga importante e intolerable, estamos hablando de un nivel 4. Y cuando hablamos de un nivel 4, el artículo 15 nos dice, váyanse los anexos. Dice, váyanse los anexos, y en los anexos están todas esas acciones que las empresas tenemos que implementar en función a los niveles que nosotros desarrollemos o identifiquemos, evaluemos en otra palabra. Entonces, como en este caso en particular, el de la docencia quedó en un nivel importante, entonces quedaría en un nivel 4. Y la normativa, la que está en Internet, en Word, dice qué es lo que tenemos que hacer, o sea, cuáles son específicamente esas acciones a nivel 4. Veámosla y vamos a ir dando cuenta que todo lo que hemos hecho hasta hoy, ahí está. Ahí está. Y entonces, ¿que podemos agregar más? Sí, por supuesto. Yo te pido esto, pero si tú das más, adelante, ¿no? Esa es básicamente la filosofía de la prevención de riesgo laboral, sobre todo de nuestra generación, como ley general. Ok. Para mencionar algunos de los que incluye nuestra evaluación, nuestra normativa, vean, dentro de las medidas específicas de bioseguridad se van a hacer énfasis en las técnicas, pero en el anexo 2, ahí están. En el anexo 2 aparecen qué hacer a nivel de bioseguridad 1, bioseguridad 2, bioseguridad 3, bioseguridad 4. Y fíjense, lavado de manos, nos suena, ¿no? Por supuesto. Uso de guantes, que se dice que sí, que no, pero al final, bueno, es un equipo de protección. Funciona. El tema es saberlo utilizar y cuándo y en qué momento utilizarlo, pero sí funciona. ¿Ya? El uso de la mascarilla, correcto. Ahí está. En este caso, el uso del EPP. El uso de protección ocular, ahí está. Que eran las 3 principales cosas que se han promovido, ¿no? El protector facial, la mascarilla y, bueno, el lavado de manos y el uso de guantes. El uso de guantes, si ustedes quieren, se puede ver un poco si tenemos aquella disciplina por lavarnos constantemente las manos, ¿de acuerdo? Pero sí es cierto que hay actividades laborales en las que sí se requiere el uso de guantes, ¿no? El tema del uso del guante es que hay que saberlo utilizar, porque si no se utiliza de la manera correcta, no hay nada que hacer. El uso de las gabachas y el tema de la gabacha, el uso del calzado, el uso de gorros, uno dice, pero en las empresas eso no aplica. Sí aplica, de hecho, los bomberos, los especialistas en planes de contingencia se están recomendando que tengamos gabachas, uso de calzado, uso de gorros, mascarillas N95, oxímetro en nuestros botiquines de primeros auxilios. Porque toda persona que dentro de un centro de trabajo, sea cliente, tercero, visita, el gerente, un amigo, quien sea, si se desmaya o sucumbe al piso o a un desmayo, pues inmediatamente yo tengo que saber que lo tengo que manejar como un sospechoso COVID-19. Y por lo tanto va a ser súper necesario la protección mía y por supuesto la protección de esa persona que esté en el suelo. Entonces, sí se está recomendando que en el caso de los centros de trabajo, fue distinto a lo que es el sector salud, pues que tengamos el uso de el tema de la cabacha, calzado, uso de gorro o los famosos trajes, aquellos trajes Tyvek blancos, pues tenerlos en una situación de emergencia. Uno nunca sabe y por lo tanto los podemos requerir, por lo tanto se aconseja que estén esto dentro de los botiquines. El tema del oxímetro se ha dicho, y por ejemplo yo me tuve que ir a comprar uno porque el oxímetro, inicialmente la persona sea asintomática o asintomática, se puede detectar a través del oxímetro si efectivamente hay un problema relacionado al COVID-19. Ahora, ya para ir finalizando, porque la idea pues es ser breve con la información, es simplemente dejar un poco el desafío, ¿no? El reto para el 2021 de incorporar dentro de los sistemas de gestión todo el tema de una correcta evaluación de los riesgos biológicos basado en lo que establece nuestra normativa. ¿De acuerdo? Entonces, reto número 1, sí, aplicación de la legislación nacional. Permítanme un segundo.
Denme un segundo. Aquí está, la 477. Aquí está en el libro. Dice, se la voy a leer textualmente. Norma ministerial de higiene y seguridad del trabajo aplicada en la prevención de los riesgos biológicos provocados por agentes biológicos con énfasis ante el VIH. ¿Por qué lleva el énfasis? Porque, bueno, antes del COVID-19 la moda, la sensación del bloque era el VIH, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Ok, entonces, reto número 1, aplicación de la legislación nacional. ¿Y qué tenemos que hacer? Aplicar la normativa de riesgo biológico, utilizar la normativa de higiene industrial, que es otro de los instrumentos que nos va a ayudar a hacer una buena identificación o una buena elaboración del procedimiento de evaluación de riesgo biológico, y la norma ministerial sobre los lugares de trabajo. ¿Por qué los lugares de trabajo? Porque los lugares de trabajo nos dice lo de la limpieza, la desinfección, los tiempos al inicio, los tiempos al final, el tema del jabón líquido, el tema de los sanitarios, las proporciones de los sanitarios en función de la cantidad de trabajadores, el tema del papel higiénico, el tema de todo ese control. Ahí está, la norma ministerial sobre los lugares de trabajo. Reto número 2, evaluar los riesgos laborales. ¿Cómo? Procedimiento MITRAP. Ahí está el procedimiento MITRAP. No está en la página web del Ministerio del Trabajo, pero sí es cierto, usted me puede escribir a mí, yo se lo comparto sin problema alguno y lo puede aplicar. No obstante, para que pueda tener validez ante el Ministerio del Trabajo, porque recuerden que la normativa nos dicen que lo tenemos que mandar al MITRAP como cualquier otro procedimiento, solamente recordarles que la comisión mixta lo puede presentar si solo si ha tenido capacitación por parte del MITRAP. Y en el caso de que no sea así, que la comisión mixta no tenga esta formación, lo pueden hacer los consultores que estén correctamente acreditados ante el Ministerio del Trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que hay que tomar en cuenta. Para el efecto de conocimiento general lo pueden tener, pero solo se va a aceptar por aquellas personas que estén acreditadas o hayan tenido la formación directamente por el MITRAP. Hay que analizar a la hora de hacer la evaluación de riesgo las particularidades de la empresa y el conocimiento científico del COVID-19. No es lo mismo un sector, por ejemplo el sector salud, si es una evaluación de riesgo en el sector salud, posiblemente todo salga en importante o intolerable, que irnos a un sector que posiblemente no tenga ese contacto directo con la persona. Bien, y el reto número 3 es elaborar los protocolos de seguridad por área. Pues esto pueden ser por área, por puesto, por actividad o por gerencia. Usted define el alcance. Lo más certero que nosotros podemos hacer es analizar una evaluación de riesgo por actividad. ¿Va? Una evaluación profunda. Si no, lo que más se aconseja y lo que hasta hoy se ha estado presentando ante el Ministerio de forma normal y correcta, pues aceptable, dentro de un estándar correcto, ante el Ministerio del Trabajo, es la evaluación por puestos de trabajo. Pero recuerden, lo más preciso y lo más exacto que podemos realizar nosotros a nivel de las empresas es realizar evaluaciones de riesgo por actividades. ¿Por qué? Porque un puesto de trabajo puede realizar 30 actividades, 25, 100 actividades. Entonces, lo suyo es mejor ver la criticidad de cada una de las actividades de ese puesto para así específicamente tomar acciones en esas actividades que posiblemente sean críticas. Esto es un poco los ejemplos de la señalética derivadas del COVID-19. Ahí están en internet. Por ejemplo, yo las tengo en mi página web. Las tengo en Facebook. Hay muchas otras páginas que las tienen ahí. Yo las comparto. Si alguien las quiere, igual me puede escribir. Esta no es de mi autoría ni nada. Por el contrario, yo también las retomé a nivel internacional. Pero que son correctas para mantener esa seguridad cognitiva con los trabajadores. Estos son los ejemplos de los protocolos de bioseguridad. Estos son de la OTS o OMS. Estos son algunos, esto es como un resumen. No obstante, yo tengo uno en Word, que más o menos son 30 páginas, que es donde aparece un poco más el detalle, ¿no? de qué es lo que hay que hacer. Para efectos de ser muy operativo desde el punto de vista de las acciones que tenemos que tomar, estos protocolos son muy buenos. O sea, no digo que sean malos, al contrario, son muy ilustrados, son muy específicos, son muy oportunos, son muy correctos, animan a leerlos, etcétera, que precisamente un documento de 30 páginas. La ventaja es que el documento de 30 páginas aparece muchísima más información, más detallada, cómo diluir el cloro, cómo hacer esto, cómo garantizar lo otro, dónde están ubicados, están los mapas de riesgo, los números de emergencia, entre otras cosas, ¿no? Eso es como un plan de emergencia ante una posible situación de contagio con el COVID-19.
Bien, aquí, y el tema del retorno a clase, quise agregar esto porque sí es cierto que ya tenemos encima bastante, puedo decir presión, nosotros los padres, porque ya los colegios nos están comenzando a decir el retorno a clase, ¿no? Semipresencial, 3 días virtual, 2 presenciales, y así vamos a ir viendo, pues, y lo otro. A mí me da miedo eso, ¿no? Porque en principio no tenemos nada que nos dé esa garantía que efectivamente tienen correctamente implementados los controles de bioseguridad que nosotros como padres de familia necesitamos para tener esa tranquilidad de que nuestros hijos van pues a una situación lo más seguro posible, ¿de acuerdo? No el 100%, pero estar cerca del 100, ¿no? Son nuestros hijos y recuerden que quizás no es porque ellos se vean totalmente afectados. Conozco casos de jóvenes, de niños que se han visto afectados y que han tenido una situación bastante crítica. Entonces no podemos decir que a los niños no les da nada, por ello pasa de noche, no, no, por el contrario, ¿no? Hay casos en particulares, como siempre las excepciones a la regla, y que por lo tanto, pues, sea probable o poco probable, siempre hay que extremar las medidas de seguridad. Y recordemos que casi siempre en todos los hogares, pues tenemos abuelos, padres, hijos con alguna enfermedad en particular, niños asmáticos, etcétera, que hay que extremar las medidas de seguridad. Los niños no entienden de esto. Los niños se están pasando las paletas, se están pasando la comida, se prestan las cucharas, se abrazan, se agarran. No lo entienden, sobre todo los niños de los que están en edad escolar, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Yo creo que tenemos que hacer o prestar atención sobre estas cosas porque yo en lo particular creería, ¿no? Sobre todo si no hay nada evaluado, que no estamos listos para realizar todavía, ¿no? Y si estamos, pues que simplemente se presenten las evidencias, por lo menos a nivel educativo. Aquí hay algunos ejemplos de lo que se están haciendo en otros países, ¿no? Un poco los protocolos, bastante ilustrado, dinámico, para que los niños lo lean, lo vean y lo puedan aplicar sobre todo. Aquí hay otros ejemplos. Yo por mi parte aquí quedo. Yo sé que, a ver, son las 4:30. Voy a dejar, permítanme un segundo, voy a dejar un poco ahí los micrófonos abiertos por si alguien quiere comentar algo. Nosotros vamos a empezar el próximo año con webinars relacionados a estos temas. Vamos a comenzar también con el tema de las evaluaciones de higiénicos industriales, más con los temas de los trámites de licencia por ser inicio de año fiscal. Por favor, recuerden nuestro agradecimiento. O sea, lo único que le pedimos a las personas que nos visitan y que nos ven, que nos transmiten por Facebook, por Instagram, por Zoom, es que den like a nuestra página y compartan. Eso es una de las mejores formas. Es como los cantantes cuando piden un aplauso, ¿no? Algo así. Entonces, recuerden que eso nos ayuda, nos motiva a seguir preparando material, a seguir creando conciencia, cultura preventiva, a seguir fomentando la cultura de la prevención en Nicaragua que tanto la necesitamos hoy en día. Yo me despido, no sin antes desearles feliz Navidad, que este año sea, o que esta Navidad, este tiempo sea un tiempo de reflexión, de análisis, de valoración profunda de las cosas buenas y malas, y no de lo que hicimos este año, sino de lo que hemos hecho todo este tiempo, ¿no? De aquellas oportunidades que hemos pasado desapercibidas, y sobre todo porque estamos viviendo tiempos muy difíciles, muy complejos, que nos están ayudando a, pues, de alguna manera reflexionar. Por lo tanto, yo, como especialista en prevención de riesgos laborales, pues me sumo a esta reflexión. Les deseo una excelente Navidad, que la disfruten, síganse cuidando, por favor. Y en nombre de todo el equipo de Prosiga, pues estamos muy agradecidos que hasta el día de hoy continúen con nosotros. Dejo abiertos los micrófonos, si no, los chats por cualquiera de los dos medios, ante cualquier pregunta, y soy todo de ustedes. El video lo vamos a estar subiendo hoy mismo al canal de prevención, Cultura Preventiva Nicaragua. Ahí pueden encontrar más material. Vamos a estar subiendo más material en lo que resta del año. Material
orientativo, ilustrativo y formativo para pues, ustedes, para los futuros profesionales en la seguridad, pues tengan un poquito de referencia de qué hacer, cómo hacerlo y en qué momento. Pues si ¿Me no hay más escuchás, preguntas, Oscar? sí, ¿Me adelante. escuchás? Sí, sí. Pregunto, Oscar, correcto con lo que has hablado, pero quisiera profundizar en algo. Cuando vayamos a evaluar, en el caso del COVID-19, dada la clasificación de los riesgos biológicos según su peligrosidad, todo hace indicar pues que ella va a encajar en el grupo número 4, ¿ah? Porque hay probabilidades altas de que se traslade a la parte colectiva, ¿verdad? Y sobre todo porque no hay una profilaxis, ¿verdad? O un tratamiento eficaz, como es en el caso del COVID-19. Por eso es muy importante, pues, si no es así me corregí, que normalmente las evaluaciones cuando son enfocadas en COVID-19 y los distintos peligros que pueden que subyacen sobre él, la estimación de ese riesgo, todo hace indicar que va a apuntar a ese grupo número 4, ¿verdad? Eso por un lado. Y la otra, me gustaría que, basado en un ejemplo, basado en lo que dice el artículo 110 del Código de Trabajo sobre lo que es un accidente o una enfermedad profesional, en el caso del COVID-19, ¿cómo poder determinar, por ejemplo, si aplica para un riesgo profesional? Sobre todo cuando no sabemos si lo hemos adquirido fuera del centro de trabajo o en el mismo centro del trabajo, ¿verdad? Porque yo creo que ahí pues la normativa como que no sé si está muy clara, pues tal vez con tu experiencia me pudiera aclarar un poco sobre eso. Ok, perfecto. Muchas gracias, Carlos. Excelente pregunta. Y por el siguiente motivo. Efectivamente, ya sabemos que está en el grupo 4, o sea que desde el punto de vista de profilaxis y de tratamiento no tenemos. En Nicaragua no hay vacuna hoy por hoy. No hay. Por lo tanto, desde el punto de vista de la severidad es grave, altamente peligrosa, fatal. Entonces, si a la severidad automáticamente la tenemos en el nivel 3, muy dañina, o sea, ya desde ahí ya vamos con los pies hinchados, como decimos, ¿no? Y cuando comenzamos a analizar el tema de las probabilidades, o sea, cada uno de los peligros identificados, los riesgos, y comenzamos a aplicar las 10 condiciones, pues lo más seguro es que nos va a salir en moderado. Encontrar a las empresas que hoy en día tengamos bien desarrollado y que tengamos bien controlado todo, o sea, que nos dé por debajo de 29, 20, vamos a suponer que 8 de las 10 cosas, de las 10 condiciones que están en el procedimiento las tengamos correctas. Es difícil, es difícil. Entonces, ya de ahí, efectivamente, casi todas las evaluaciones que hagamos, casi todas van a caer o en nivel importante o en nivel intolerable. Pero por eso lo tenemos que hacer. Efectivamente por eso, porque los puestos de trabajo y las actividades son diferentes. Y lo que tengo que saber es dónde tengo que concentrar esos niveles de inversión. No obstante, sí es cierto que inclusive aquellos que están detrás, nos vamos a poner recursos humanos, contabilidad, bodega, otros que no están directamente, posiblemente caigan a un nivel moderado, inmoderado, importante e intolerable, están en la categoría roja. Entonces, aquí donde está el tema de Jay, pero donde mi corrasca está out, es que lamentablemente el tema del COVID tiene ese nivel de incidencia sobre la salud del ser humano y por eso es que las medidas de acción, las medidas de control que nosotros tenemos que implementar tienen que ser las necesarias. Y nos dice el artículo 4, y lo repito, las necesarias y adecuadas para proteger la salud y la seguridad de los trabajadores. Todo lo que sea necesario y adecuado. Ahora, desde que salió el COVID-19, en relación a la segunda pregunta, en el artículo 110, las definiciones de accidentes y enfermedades, 110, 111, para el sector salud se definió que sí, evidentemente es una enfermedad profesional, porque bueno, el sector salud, el tema del COVID es parte de ese conglomerado de gérmenes, viéndolo como la familia de todo lo que incorpora el mundo de los riesgos biológicos, hongos, virus, bacterias, parásitos, protozoa, insectos, entre otros. Entonces, para ellos sí, quedó en el mundo, quedó a nivel de Nicaragua, pero para el resto de las demás empresas
es un accidente común. Y ha quedado un tema de accidente común y como accidente, porque recuerden que por definición accidentes son aquellos de acción súbita, o sea, que ocurren inmediatamente. Cuando hablamos de enfermedades laborales, tiene que estar en el presente el famoso factor crono, ¿no? Tiempo. Entonces aquí los contagios por COVID-19 se relacionan más a accidentes, ¿no? A una situación que se presentó hoy y en 14 días tengo la presencia pues, o la confirmación del COVID-19. Como decía, para todo el resto de las empresas que no sea del sector salud o aquellas que estén vinculadas con los procesos de estudios imunológicos, manejo de fluidos, etcétera, es un accidente común, porque determinar dónde se generó el COVID, o sea, dónde se contagió a ese trabajador, si fue en la casa, si fue en el bus, si fue en el taxi, si fue en el Super Express o en el AMPM, en el Stone & Go o en Guagua, donde pasó comprando un refresco para después ir a su trabajo, es difícil hacer esa separación. Y lo que sí es claro de que el factor de riesgo, o sea, el peligro, en este caso el COVID-19, y el factor de riesgo, que es el contacto o el contagio del COVID-19, no es un factor o no es un peligro generado por la empresa. Y como no es un factor o un peligro generado por la empresa, por el empleador, no podemos imputarle esa situación a los empleadores, a las empresas. No podemos, porque si fuera así, imagínense, y el famoso caso fortuito y fuerza mayor que está en el 124 del Código del Trabajo, ya, o sea, no depende de mí. Lo que sí depende de mí es toda la labor preventiva. Por ahí me han salido estudiantes que me dicen, profesor, ¿y cuáles son, qué tipos de medición compramos para hacer estudios de COVID? Hombre, de podernos hacerlo puedes, pero ¿qué es lo que va a pasar? Que eso es carísimo y aquí no hay laboratorios que hagan pruebas de COVID-19. O sea, particularmente comprar un equipo como un sonómetro, un luxómetro, un oscilómetro, un monitor de estrés térmico, que lo pones un tiempo en un lugar y te va a decir, mira, la concentración de COVID es tanto. No existe, no lo tenemos. Y por eso es que nos hemos trasladado más a las acciones preventivas, o sea, al control preventivo, a tratar de concientizar al trabajador, a la persona, de que realmente hay muchas oportunidades de mejora, hay muchas cosas que hacer y que tenemos que, sobre todo, hacerlas de la manera correcta. Entonces, eso es lo que se ha manejado, no ha cambiado eso en el tiempo, realmente la OMS, la OIT, que fue la que particularmente se pronunció sobre estos aspectos, dejó claro pues de que evidentemente para el sector salud sí se iba a considerar, por supuesto que sí. Aquí creo que se ha hecho de esa manera, por lo que he preguntado sí se ha hecho de esa manera, se ha notificado de esa manera, pero no para el resto de los trabajadores, o sea, para el resto de los sectores económicos. O sea, lamentablemente yo como docente, en un proceso de formación me contagio con el COVID-19, pues es una enfermedad común, ¿ya? Un accidente común, mejor dicho. Bien, no sé si hay otra pregunta. Gracias, Carlos. Hay mucho que aprender sobre esto. Yo he tratado de ser lo más escueto posible. Esto es una formación de 16 horas, porque realmente hay que hacer todo el estudio a fondo. Yo solo hice una situación de las 18 que estaba ensayando, pero sí es cierto que cuando ya comenzamos a hacer un estudio de evaluación de riesgos biológicos, los resultados que normalmente suelen salir son bastante críticos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de virus estamos hablando de una situación, o sea, de un contaminante que es imperceptible a la vista, que es imperceptible al olfato, al tacto, ¿ya? Es imperceptible, no lo vemos, no lo sentimos, hasta que ya estamos contaminados. Y entonces eso hace crítica la situación, lo convierte en un riesgo especial, porque no tenemos control de ello, no podemos visualizarlo, dónde lo tenemos, mira, aquí está, ahí limpiando, no podemos. Y eso hace que las medidas de control sean mayores, sean costosas y que estemos incidiendo más a nivel de la conciencia situacional de los trabajadores que a nivel de otras cosas que podemos hacer. ¿Por qué? Porque evidentemente aquí apelamos más al nivel de comprensión de parte de los trabajadores, que sepan que es importante utilizar correctamente la mascarilla de la manera correcta, depositarla en los lugares correctos, lavarse las manos constantemente, aplicar los protocolos, respetar los protocolos, avisarle a un compañero si está haciendo algo malo, corregir algo que se esté haciendo malo desde el punto de vista del control del COVID, etc.
a eso es lo que estamos apelando ahora mismo. Y por eso es que se vuelve un poquito injusto el hecho de que aún que nos estamos encontrando con trabajadores que lo están haciendo muy bien, pues comenzamos a ver que en algunos casos son las empresas los que lo están haciendo mal. Con el tema de los equipos de seguridad, que no son equipos de seguridad, con el tema de los protocolos, que ya estamos bajando la guardia con los protocolos. A mí me da mucha tristeza cuando llego a un comercio y me piden que me baje la mascarilla. O sea, yo digo, pero ya, y entonces, esos 5 minutos, chicos, puede ser suficiente para yo contagiarme. Me da mucha tristeza cuando llego a un centro comercial y ya no están aplicando los protocolos de alcohol en gel o alcohol líquido. Nada, ni siquiera una panita con agua. Bueno, nada. Si no está de más, los efectos posiblemente de esa pérdida de sensibilidad lo vamos a tener, y no digo mañana, posiblemente ya los estamos teniendo. Mañana lo vamos a ver pues más reflejado. Y eso es lo lamentable en todo esto. Que casi siempre esto es como la ley de Newton, ¿no? La ley de acción y de reacción. O sea, estas son nuestras acciones, mañana van a estar nuestras reacciones a todo esto. ¿Alguna pregunta adicional? Oscar, ¿Sí? Oscar, y Adelante. tan así te digo tan así te digo, además de lo que has agregado, la misma normativa establece que hay que evaluarlo cada 6 meses, precisamente por ese nivel de peligrosidad, ¿no? Y me llama la atención porque sí, esa parte, soy sincero, la desconocía, cada 6 meses, imagínate, normalmente evaluamos cada año, ¿eh? Según lo que nos exigen en las evaluaciones por higiénico industrial y por riesgos iniciales, ¿verdad? En condiciones de seguridad. Pero sí me llama la atención esta, que precisamente por ese grado, sobre todo el COVID-19, que encaja en este grupo 4, pues, y demás virus, ¿verdad? Se debe realizar esta evaluación de riesgo cada 6 meses y eso es muy importante para tenerlo en cuenta, sobre todo cuando hay cambios en los procesos y en los diseños, ¿eh? Como tú decías. Pues por mi parte todo bien, me gusta, hemos aprendido, en mi caso particular, pues hemos aprendido y esperamos pues que se animen los demás muchachos, los demás participantes, ¿verdad? Para que interactuemos y compartamos este conocimiento que está incipiente todavía, ¿verdad? Y sobre todo, como tú decías, que viene una nueva oleada, ¿verdad? Y hay que estar preparados y solamente con el conocimiento y la formación pues podemos lograr eso. Gracias por mi parte y excelente. Esperemos pues que tal vez tienen alguna otra duda los muchachos ahí para que se las pueda aclarar. Sería muy bueno. Si no hay duda en este momento, me pueden escribir a mi WhatsApp. Creo que casi todos los que están presentes tienen mi número de teléfono. Me pueden escribir y yo con gusto les apoyo, les comparto, les colaboro. Estamos para servirles. Y nada, pues si no hay más preguntas, muchísimas gracias. Gracias por este valioso tiempo de hoy, 22 de diciembre. Y nada, un fuerte abrazo. Por favor, recuerden publicar, darle like y compartir nuestra página en Facebook. Estamos en Instagram y nuestro canal en YouTube que se llama Cultura Preventiva Nicaragua. Muchas gracias y que tengan todos una excelente tarde. Feliz Navidad.